Saludos cordiales. Nosotros nos hemos organizado para realizar este análisis de casos para este tema, para analizar lo que es la opinión pública, el encuadre, la agenda setting, los líderes de opinión públicos, masas y la polarización. Nosotros nos hemos distribuido por los diferentes medios para realizar el análisis en el tema del convoy que fue atacado, el mismo que se encontraba liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa. En ese tema yo les voy a hablar acerca del análisis que realicé sobre los medios de comunicación tradicionales, que son Teleamazonas, Ecuavisa y TC Televisión. En ese sentido, lo que yo pude analizar sobre estos titulares fueron que todos los medios de estos mencionados medios estaban alineados dentro de una agenda setting. Todos estos medios tenían unos titulares que compartían la misma estructura, se podría decir. En ese sentido, poniendo un ejemplo, en Teleamazonas compartían el titular que decía emboscada al convoy humanitario. En Ecuavisa se decía convoy liderado por el presidente Daniel Noboa fue atacado por al menos 350 personas. También en TC Televisión se veía un titular donde decía ataque fue perpetrado por grupos violentos. O sea, de esa forma se veía cómo estos medios de comunicación iban trabajando dentro de esa agenda setting porque todos hablaban el mismo idioma y se podía visibilizar claramente que lo hacían a favor del gobierno. También podemos analizar de este tema que de todo existió una polarización porque muchos actores o líderes de opinión que se encontraban en el sector, sea a favor del gobierno o en contra del gobierno, tomaban estos titulares para difundir y seguir haciendo una cámara de eco con estos titulares. Eso es el análisis que yo he podido realizar en cuanto a las notas que fueron publicadas en televisión. A continuación, la compañera Lorena nos va a ayudar con lo que es líderes de opinión. Por favor, Lore, continúa. Gracias, Orlando, tu pase. Así es, yo analicé a tres líderes de opinión, en este caso Janedy Nostroza, Jonathan Carrera y un TikToker conocido como Fernando, asesor de seguros y servicios. En los tres casos se pudo verificar que dentro del encuadre tendía a ser interpretativo. No había una información como tal, sino esto apelaba a sentimientos, también a lo emocional. Esto venía con una intención de persuadir al público que era objeto de sus publicaciones. Se notó también una alta polarización, la gente dividida tanto en apoyo como en rechazo a la forma del convoy, a cómo se dieron los hechos y todo lo que conllevó después este acto. También se vio como cámara de eco que cada quien consume y refuerza después de sus creencias. De acuerdo a lo que nosotros creíamos, consumíamos la información que nos estaba llegando. Así también la propagación de desinformación fue alta porque se dieron noticias verdaderas como noticias falsas. Todo eso llenó las redes sociales. Es lo que podemos aportar, que hubo altamente desinformación y polarización dentro de las informaciones que brindaron estos líderes de opinión. A continuación, mi compañera Génesis. Hola, ¿cómo están? Así es, yo en cambio estuve refiriéndome en las redes sociales, revisando en TikTok, Facebook, Instagram, en diferentes páginas como es la de Metro Ecuador, La Última Noticia y La Naranja EC, en donde pudimos ver el caso de convoy que fue retenido. Este tema fue muy buscado, me puedo dar cuenta en las veces que estuve revisando, fue muy buscado por las personas. Y esto podemos ver que se convirtió en una cámara de eco, ya que emitían bastantes comentarios a favor, en contra, y también sobre influencers comunitarios que transmitían desde el lugar de los hechos sus distintos puntos de vista. También la conversión se convirtió de una manera muy polarizada, se podría decir, ya que cada grupo compartía solo lo que le reforzaban sus versiones. Ellos no tenían o no dejaban espacios para que se justifique. Los que estaban a favor del presidente Daniel Noboa, pues ellos decían que fue un ataque terrorista y quedaban en eso. En cambio, los que estaban con la comunidad indígena, ellos se mantenían en lo que ellos decían y no daban paso a que se justifique ni el uno ni el otro en este caso. También hubo desinformación viral, ya que utilizaron videos viejos y compartían cifras que no existían o cifras que dejaban en duda de que si sí era sobre el tema que estaban hablando o no era sobre ese tema del convoy.
Bueno, también más allá de los hechos, también se pudo interpretar las emociones de las personas, ¿no? Que fue de indignación, otras personas en cambio sentían como empatía en base a los hechos, otros rechazaron completamente el acto que realizaron las autoridades, en cambio otras pues se sentían indignados por lo que sucedía dentro del país, ya que sabemos que todo esto de las marchas que fue en contra del convoy fue creado por un mandato que hizo el presidente y comenzaron a surgir todas estas actividades que desde que al día de hoy pues vemos las diferentes consecuencias. Le doy el paso a mi compañera Marilyn. Gracias, compañera. Sí, en cuanto a la prensa escrita, se pudo observar que la mayoría de la prensa nacional, diarios como El Universo, El Comercio, decidieron enfocar su relato desde la lógica del conflicto entre el caos y el orden, o entre el gobierno y los subversivos, normalizando una situación que realmente podía trascender a otras circunstancias. Mientras tanto, la prensa internacional, diarios como CNN, trató de mostrar a este acto como una cadena de tensiones acumuladas en el país por las diferentes decisiones que se han tomado a nivel nacional. Y en medio de eso, como casi siempre, existió la desinformación, cifras infladas, fotos sacadas de contextos y noticias que no eran verificadas, lo que aumentaron pues de gran magnitud la tensión que se vivía de por sí en el país. Lo que deja este caso pues nos deja ver de forma clara que la forma de la prensa, de manifestar de la prensa escrita, relata los hechos que puede reforzar más bien la división social o ayudar a entenderlo. Con ello quisiera darle paso a mi compañero Luis Mestanza para que continúe con su tema. En cuanto a la prensa radial, que fue el tema que me tocó, pude escoger Radio Sucre, Radio Élite y Radio Centro, y existe aquí un denominador común que fue relacionado a lo que han dicho todos mis compañeros sobre la agenda setting, ya que se enfocó más el asunto del convoy militar, pues, o convoy humanitario, y que se puso más énfasis en ese término, convoy humanitario. Y es así donde realmente se da una especie de victimización a el gobierno en todo esto. Y es así como se aplica pues la cámara de eco y el encuadre que sucedió para que la opinión pública tome una postura de apoyar al gobierno, netamente apoyarlo, más que a los manifestantes, que en algunos casos sí existió protesta social netamente. Entonces podemos mencionar como conclusión sobre este asunto de que los medios de comunicación, si bien es cierto, están para informar, pero últimamente están sesgando la información, no solamente cuando se comete un error o cuando hay un abuso de poder, sino más bien inclusive se puede percibir que se está simplemente sesgando la información por causa del poder económico que algunos medios tienen intereses. Eso fue todo por nuestro grupo. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima.